Tutora y compañeros, muy buenas tardes. Mi nombre es Holman Cuervo. Soy estudiante de segundo semestre de psicología y en esta oportunidad les vengo a hablar de la atención y la sensación. Entonces, como lo podemos observar, la atención se puede definir como la capacidad de seleccionar y concentrarse en los estímulos relevantes. Es decir, la atención es el proceso cognitivo que nos permite orientarnos hacia los estímulos relevantes y procesarlos para responder en consecuencia. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra atención se centra siempre en un estímulo de mayor frecuencia o relevancia para nosotros. Entonces, si tenemos varios estímulos, solo se va a centrar nuestra atención en uno, que es el que para nosotros tenga más importancia o sea más relevante. Existen diferentes tipos de atención, como lo son la atención interna, que es la capacidad de prestar atención a procesos internos mentales o sensaciones. La atención externa, se trata de la atención causada por un estímulo que proviene del exterior de nuestro entorno. La atención abierta está acompañada de respuestas motoras que en este caso no facilitarán la acción de atender. Por ejemplo, girar la cabeza y mirar a una persona cuando nos habla. La atención encubierta. Esta capacidad nos permite prestar atención a estímulos sin que aparentemente dé la sensación de estar llevando a cabo esa acción. O sea, en esta nos permite como prestarle atención a algo sin necesidad de pronto estar mirándolo o dar una clara señal de que lo estamos haciendo. Arousal hace referencia a nuestro nivel de activación y nivel de alerta. Así estamos adormilados o enérgicos. Pues esta definición sí es más clara. Atención focalizada se refiere a la capacidad de centrar nuestra atención en algún estímulo. Continuamos con la atención sostenida. Se trata de la capacidad de atender a un estímulo o actividad durante un largo periodo de tiempo. Esta más o menos la utilizamos. Es de pronto cuando recibimos clases presenciales, que son las que nos falta, nos demandan como mayor cantidad de atención. Dice, atención selectiva, es la capacidad de atender a un estímulo o actividad en concreto en presencia de otros estímulos distractores. Es más o menos como la definición como tal, es para la que nosotros nos presente más importancia. Atención alterante. Consiste en la capacidad de cambiar el foco atencional entre dos o más estímulos. Atención dividida se puede definir como la capacidad que tiene nuestro cerebro para atender a diferentes estímulos o actividades al mismo tiempo. Atención auditiva es la capacidad de atender a estímulos que percibimos a través de nuestros oídos. Estos son como los tipos de atención que existen. Continuamos con los sistemas de atención y neuroanatomía. Es como los sistemas que componen el cuerpo humano en base o respecto a la atención. Está el sistema activador reticular ascendente o red de alerta. Entonces, este sistema se encarga principalmente de regular el arousal y de la atención sostenida. Se encuentra en estrecha relación con la formación reticular y alguna de sus conexiones, como las áreas frontales, las estructuras límbicas, el tálamo y los ganglios basales. Más o menos se encarga es como estos dos tipos de atención. Continuamos con el sistema atencional anterior o red de ejecución. Este sistema se hace cargo de la atención selectiva, de la atención sostenida y la atención dividida. Está relacionado con la corteza prefrontal, dorsolateral, con la corteza orbifrontal. O sea, esto es más o menos donde se encuentra ubicado, qué órganos conforman como tal este sistema. Está el sistema atencional posterior o red de orientación. Este más o menos se encarga de la atención focalizada y de la atención selectiva de estímulos visuales. Es más o menos lo que tiene que ver con lo que percibimos por los ojos, por la visión. Tenemos este trastorno, es el trastorno por déficit de atención o hiperactividad.
pues lo tenemos muy comúnmente en los niños debido a que ellos pues aún no tienen como su atención muy centrada. Dice que este trastorno conlleva una dificultad para dirigir y controlar la atención, así como la conducta en general. Se ha descubierto que el cerebro de las personas con este trastorno muestra una serie de diferencias anatómicas en el núcleo. Esto es más o menos como más fisiológico, pero el trastorno como tal se centra en una falta de atención y es el que más o menos encontramos en los niños pequeños. Ahora, ¿qué es la sensación? ¿Qué es sensación? Entonces, sensación es el resultado de la actividad de los receptores sensoriales del organismo y de la intervención del sistema nervioso central que codifica los impulsos nerviosos procedentes de los diferentes órganos sensoriales. La percepción de un proceso psicológico de integración en unidades significativas en determinados conjuntos de información sensoriales. La sensación es todo lo que podemos percibir por nuestros cinco sentidos. Entonces, cuando nosotros palpamos algo, tenemos de pronto la sensación de que es rústico, liso. Entonces, cuando observamos, cuando escuchamos a una persona hablar, tenemos la sensación de que está deprimido, de que tiene miedo. Entonces, eso es lo que captan más o menos nuestros sentidos y es lo que define la palabra sensación. Entonces, hay varios tipos de sensación. Interviene la palabra umbral, que hace referencia a un umbral de percepción y un umbral diferencial. Entonces, el umbral de percepción viene a ser el grado de sensibilidad que determina el mínimo de energía de los sistemas sensitivos son capaces de registrar. En este punto es interesante cómo puede variar este umbral según los factores, dependiendo con qué sentido tengamos percepción del estímulo, podrá variar o no. El umbral diferencial o diferencia apenas percibible es el grado de alteración en la disposición de energía registrada por el órgano sensitivo cuya magnitud es suficiente para que el individuo note el cambio. Como un bolso en una mano que en un principio contenía 2 libros y ahora contiene 10. Es como más o menos los cambios bruscos que nosotros sí podemos percibir eh, sin necesidad de un mayor esfuerzo. Espero haya sido de mucha retroalimentación en mis conceptos y espero sus comentarios. Mil gracias.